20 de mayo de 2025, Ciudad de México. Eran las 8:13 de la mañana cuando 6 disparos rasgaron el bullicio habitual de Calzada de Tlalpan. En solo 12 segundos, Jimena Guzmán, secretaria particular de Clara Brugada, y José Muñoz, asesor clave de la campaña Muro Electoral, fueron asesinados dentro de una camioneta negra bajo el semáforo de San Simón. Lo que parecía un ataque directo y limpio pronto reveló anomalías inquietantes. Las cámaras C de la zona fueron desactivadas minutos antes del crimen. Una memoria USB oculta fue hallada bajo el asiento trasero y los 3 presuntos responsables huyeron siguiendo rutas sincronizadas, como si ejecutaran un guión escrito con precisión quirúrgica. El encargado de reconstruir el rompecabezas, Omar García Harfuch, lo que descubriría después cambiaría la narrativa oficial y el futuro político de la capital. Si el sicario actuó solo, entonces ¿quién borró los registros desde el centro de mando del 5? La memoria USB fue hallada por un técnico forense a las 11:46 de la mañana del mismo 20 de mayo. Estaba camuflada dentro del recubrimiento del respaldo del asiento trasero derecho de la camioneta, donde fueron ejecutados Jimena Guzmán y José Muñoz. No llevaba marcas visibles, pero contenía un archivo cifrado con el nombre Altamira 7, el mismo nombre de una finca abandonada en la Sierra de Milpa Alta, vinculada en 2023 con una célula de manipulación electoral. El archivo fue enviado inmediatamente al Centro Nacional de Fusión de Inteligencia Cibernética, donde en menos de 4 horas, gracias a una brecha residual de seguridad en el algoritmo M, se logró su descifrado parcial. Lo que revelaron los metadatos congeló el aire en la sala de análisis. 14 transferencias bancarias anónimas entre el 1 y el 17 de mayo por montos que oscilaban entre 32.000 y 98.000 pesos. 3 lavanderías con direcciones en Iztacalco, Benito Juárez y Tláhuac. Sin historial fiscal activo. Destino una empresa de seguridad privada llamada Grupo Escudo 21, registrada a nombre de un ex agente inhabilitado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana en 2019. Destinatario final, una cuenta personal del juez federal, EDR con sede en Iztapalapa. El juez, según registros, firmó al menos 3 órdenes de archivo para casos de vínculos políticos con redes del crimen en los últimos 2 años. Pero lo más alarmante no era el rastro financiero. En un subdirectorio oculto bajo el nombre Punto Rojo, Harfuch descubrió lo que podría ser el verdadero detonador del doble. Un solo documento de 47 líneas contenía una lista exacta de los puntos ciegos del C en Calzada de Tlalpan, codificados como nodos dormidos tipo B. Un croquis de cámara 2167 con indicación de apagado temporal a las 8:11 am, duración 3 minutos 50 segundos. Un diagrama con sello interno de una aseguradora privada describiendo algo llamado ventana táctica. Una franja de 4 minutos entre las 8:10 y las 8:14, donde los protocolos de intervención urbana tienen una brecha de coordinación entre SSC y CEMOVI debido a cambio de turno en el centro de monitoreo vial. En voz baja, uno de los peritos exclamó: no fue un crimen. Fue una obra de teatro milimétrica. Harfuch no tardó en convocar una reunión extraordinaria con la Jefatura de Gobierno y el Comité de Seguridad Metropolitana. Su análisis fue lapidario. El autor intelectual no solo conocía los movimientos de Ximena. Sabía cómo y cuándo manipular los nodos de red urbana. Sabía qué cámara desactivar y sabía qué juez podía archivar lo que viniera después. En ese instante, la investigación pasó de ser un caso de ejecución puntual a convertirse en una ofensiva estructural contra la arquitectura democrática de la capital. El nombre Punto Rojo, más que un código, parecía un protocolo, un patrón operativo y quizás una señal de que este crimen era solo una pieza de un rompecabezas más grande, más oscuro. ¿Quién tiene acceso al mapa completo del C? ¿Quién puede controlar a distancia los nodos de vigilancia metropolitana sin dejar rastro? ¿Y por qué un archivo tan delicado estaba escondido en un vehículo civil en manos de 2 funcionarios medios? Las respuestas empezaban a emerger, pero habrían grietas en el suelo institucional. Porque si un juez puede ser pagado desde una lavandería fantasma, si una empresa de seguridad puede servir como fachada y si una red digital puede desactivar cámaras para facilitar un asesinato, entonces no estamos ante un simple crimen político. Estamos ante un sistema de infiltración. Uno que borra sus huellas desde adentro, uno que convierte la tecnología ciudadana en un arma encubierta. Y como advirtió Harfuch, al final de la sesión, no vamos a cazar fantasmas, vamos a desenmascarar estructuras. ¿Quién diseñó el Punto Rojo?
¿Y cuántos más existen bajo nuestras narices esperando activarse? Las cámaras no mienten, o al menos eso creíamos. Durante la revisión forense del nodo 2167 del C5, ubicado sobre calzada de Tlalpan, esquina con viaducto Miguel Alemán, el equipo especial Hydra detectó una secuencia de imágenes que no figuraba en el registro automático. A las 7:46 a la mañana, 3 sujetos vestidos con camisas grises y chalecos con el emblema de soporte técnico del SSC accedieron a la zona de mantenimiento sin autorización registrada. Manipularon la consola por casi 5 minutos y salieron sin dejar rastro en los logs oficiales. Lo desconcertante no fue solo su precisión, sino su inexistencia administrativa. Cuando Arfuoch solicitó los nombres al área de recursos humanos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la respuesta fue escalofriante. No existen en nómina, no hay registros de contratación, ni tarjetas de acceso válidas, ni asignación de turnos. Ni uno solo de los 3 hombres formaba parte del personal activo o histórico. Infiltración, suplantación o un grupo fantasma operando desde dentro. La unidad Hydra cruzó inmediatamente los rostros con la base de datos de imágenes biométricas de eventos gubernamentales. Y allí apareció el primer cruce inesperado. Uno de los individuos, con barba de 3 días y oreja izquierda parcialmente deformada, coincidía con un perfil captado durante un evento del PRI en agosto de 2023 en el Palacio de los Deportes, donde trabajó como personal de refuerzo de seguridad temporal. El uniforme era idéntico, el rostro un 97% coincidente, según el software de reconocimiento facial. Nombre usado en ese entonces: Arturo Delgado C. Contrato firmado por una empresa subcontratada ya extinta, Escudos Flexibles S.A. Pero había más. Uno de los otros 2 implicados usó un guante, pero dejó una huella parcial en el costado del bastidor. Al ser escaneada, el sistema la vinculó con un nombre oculto en los archivos del sistema militar mexicano: Cristóbal Yebra Moreno, alias el Técnico. Graduado del Instituto Militar de Seguridad Informática en 2018. Especializado en ciberdefensa, fue considerado uno de los jóvenes talentos en simulaciones de intrusión controlada. Su expediente desapareció misteriosamente en marzo de 2022 tras una supuesta baja administrativa por problemas de conducta. Desde entonces, su nombre no volvió a aparecer. Hasta ahora. ¿Qué hacía un exmilitar experto en sistemas operando con identidad falsa dentro de uno de los centros neurálgicos de vigilancia de la Ciudad de México? La pista de los camisas grises llevó a Arfuoch a una conclusión alarmante. No era un simple hackeo ni sabotaje externo. Era una operación quirúrgica desde el interior del sistema. Y esa estructura interna cuidadosamente montada con identidades manipuladas, permisos inexistentes y contratos triangulados, parecía tener un solo propósito: desactivar la vigilancia, ejecutar el crimen y desaparecer como si nunca hubieran existido. Más allá del espanto técnico y la sofisticación del modus operandi, la revelación pone contra las cuerdas a una ciudad que confía ciegamente en sus redes de seguridad. Porque si los nodos del C5 supuestamente impenetrables pueden ser manipulados por empleados invisibles, ¿qué otra infraestructura está comprometida? ¿Quién controla realmente los ojos que vigilan nuestras calles? Uno de los asesores de inteligencia cibernética del equipo Hydra, al ver las coincidencias con otras anomalías ocurridas en meses recientes, advirtió en voz baja: esto no es un caso aislado. Es una red. Y los camisas grises podrían ser solo la fachada operativa de algo mucho más grande. En los informes preliminares entregados al Comité de Seguridad Metropolitana, Arfuoch fue contundente. Estos individuos sabían lo que hacían. Conocían los intervalos de sincronización de datos entre estaciones. Sabían en qué momento exacto podía desactivarse una cámara sin generar alertas en el sistema madre. Y sobre todo, sabían cómo ocultar su rastro como si nunca hubieran estado ahí. El silencio posterior a sus palabras fue más estruendoso que una sirena. El público merece saber quién reclutó a estos fantasmas, quién les dio acceso a las entrañas digitales del SSC y cuántos más están operando ahora mismo dentro del sistema. La operación Tlaloc 13 apenas comienza. ¿Y si los verdaderos saboteadores no están en los carteles, sino detrás de escritorios con credenciales que nadie se atreve a revisar? Las cámaras del C5 captaron el instante de la ejecución, pero entre el disparo final y el silencio posterior hubo algo más. Algo invisible. A las 7:58:03, un acceso no autorizado fue registrado en el nodo de videovigilancia 14, ubicado en la intersección de Calzada de Tlalpan y Napoleón, apenas 3 minutos antes del atentado.
No fue una coincidencia. Fue una intervención quirúrgica silenciosa, dirigida, críptica. Cuando los analistas del Centro Nacional de Inteligencia comenzaron a revisar los logs de tráfico del sistema, un pequeño fragmento de código llamó la atención. Una dirección IP sin origen claro, rebotada a través de 5 servidores proxy en Rumanía, Singapur, Hermosillo, Oslo y finalmente Ciudad de México, cerraba el rastro. La última conexión, un punto físico no registrado en la red de oficinas públicas. La localización final conducía a un inmueble abandonado, número 231, calle Lago Plava, viaducto Miguel Alemán, alcaldía Benito Juárez. Fue entonces cuando Mar García Harfuch tomó la decisión. 21 de mayo 3:17 AM. El secretario de Seguridad Federal encabezó una incursión directa con un equipo de asalto y 3 peritos forenses digitales. En el interior del local, oculto tras una fachada de papelería en ruinas, se hallaba un cuarto frío, insonorizado, lleno de racks metálicos y discos duros apilados como ataúdes de datos. El aire olía a polvo, humedad y al frío de una inteligencia que no dormía. En el centro, un solo servidor activo. No tenía monitor ni teclado. Estaba programado para operar solo. Cuando fue desconectado, un protocolo de autolimpieza intentó borrar todo su contenido en 12 minutos, pero la intervención fue milimétrica. En el caché temporal aún residía un solo archivo sin operador 0, era un archivo de configuración, pero no ordinario. Su contenido revelaba la existencia de 4 alias encriptados, definidos factores de alteración estructural en nodos de vigilancia digital en términos personas capaces de hackear, manipular, intervenir o borrar evidencia crítica de los sistemas de seguridad pública sin dejar rastro. El más inquietante de los nombres aparecía codificado como AL, con una nota lateral que indicaba acceso nivel 7. Proyecto SMJ. Al cruzar la base de datos del Centro Nacional de Inteligencia con registros históricos, surgió una coincidencia perturbadora. AAL corresponde a Alejandro Alonso Ledesma, ex asesor en innovación y tecnología del exgobernador de Jalisco entre 2017 y 2022. Un personaje que había desaparecido del radar mediático tras un supuesto retiro profesional en 2023. Alejandro Alonso no era cualquier funcionario. Fue uno de los arquitectos del Sistema Estatal de Videovigilancia de Jalisco y luego participó como consultor en el desarrollo del software de reconocimiento facial Syntax 5, utilizado por dependencias federales entre 2019 y 2021. Según informes internos, Syntax 5 fue modificado subrepticiamente para incluir puertas traseras, es decir, accesos secretos que permitían visualizar y manipular registros sin autorización del operador legítimo. El hallazgo hizo temblar los cimientos institucionales. No se trataba de un hacker externo ni de un ataque por venganza. Era una operación profesional diseñada desde dentro del sistema, con conocimiento absoluto de la arquitectura digital del Estado. El enemigo no estaba a las afueras, estaba dentro y sabía perfectamente qué borrar, cuándo y por qué. Durante la revisión del entorno digital, los peritos detectaron además un patrón automatizado. Cada vez que se accedía a una cámara de vigilancia cercana a oficinas de alto nivel, como la Secretaría de Gobierno de la CDMX o la Alcaldía Iztapalapa, el mismo nodo fantasma se activaba durante exactamente 2 minutos con 13 segundos. Luego desaparecía como un latido artificial insertado en el corazón del sistema. El silencio en la sala de análisis era total. Uno de los técnicos, visiblemente alterado, preguntó en voz baja ¿cuántas veces hemos visto solo lo que nos han dejado ver? Y esa pregunta, flotando entre pantallas llenas de códigos y mapas de calor, rompió algo en la conciencia del equipo. Porque este descubrimiento no era solo técnico, era político, era ético y era una advertencia. En un país donde las cámaras supuestamente protegen, ahora sabemos que pueden ser utilizadas para ejecutar, que la infraestructura digital de la ciudad puede volverse contra ella misma si cae en las manos equivocadas. Harfuch, con el expediente en la mano, comprendió que Operador Cero no era una anomalía. Era un operador invisible, parte de un engranaje que conecta crimen organizado con tecnología institucional. El hecho de que un ex asesor de un gobernador vinculado a múltiples escándalos ahora aparezca como pieza clave en un crimen político de alto perfil dibuja una nueva cartografía del poder en México. Ya no se trata de narcos armados en la sierra, sino de tecnócratas con acceso root al alma digital del país. Con la información obtenida,
Se emitió una orden de búsqueda nacional para Alejandro Alonso Ledesma y se alertó a Interpol tras rastros financieros que lo vinculan con 3 empresas fachada registradas en San José, Costa Rica, Tallin, Estonia y Monterrey, Nuevo León. Estas compañías, según datos cruzados con la UIF, recibieron más de $82 millones entre 2022 y 2024 por servicios tecnológicos. La operación Tlaloc 13 ya no era solo una investigación por homicidio. Era la apertura de una caja negra, una donde convergen crimen, código, política y poder. Porque si alguien puede desactivar las cámaras antes de un asesinato, alterar registros y desaparecer bajo el amparo de estructuras legales, entonces no estamos ante un fallo del sistema. Estamos ante un sistema fallado, infiltrado y programado para el silencio. La pregunta ya no es quién disparó. La pregunta es quién enseñó al sistema a mirar hacia otro lado. Y quizás esa respuesta aún esté oculta entre los bytes dormidos de un servidor olvidado en alguna oficina vacía. Pero Arfod ya ha iniciado la persecución. Y esta vez la cacería no será en la sierra. Será en los circuitos. A las 7:59 del 20 de mayo de 2025, exactamente 47 segundos antes de que el sicario disparara contra Ximena Guzmán y José Muñoz, una figura aparece en el encuadre lateral captado por una cámara auxiliar C5 no oficial instalada en un comercio cercano de la calzada de Tlalpan. La imagen es borrosa, los colores deslavados por la luz matinal. Pero hay un detalle imposible de ignorar. Un hombre de traje oscuro, gafas polarizadas, se detiene junto a una parada de autobús y realiza un gesto aparentemente insignificante. Se ajusta el puño de la manga 3 veces, no una ni dos, 3 veces, de forma metódica, como una señal. El análisis cinemático reveló que ese movimiento coincidía al segundo con la llegada de la motocicleta usada en el ataque y con el desplazamiento del tirador hacia el vehículo. Fue una coreografía perfecta, un patrón que se repitió en otros casos documentados de asesinatos políticos selectivos en Colombia y Georgia, donde se usaron señales físicas discretas para marcar la ejecución de objetivos. A petición directa de Arfuch, se recurrió al software de reconocimiento facial del sistema Iris-Vantig, desarrollado en cooperación con el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. El algoritmo comparó la silueta y microexpresiones con una base de datos de más de 6 millones de rostros registrados en cámaras públicas y privadas del país. Una coincidencia del 97.6% con Luis Ignacio Barrera Ramírez, ex jefe del área de estrategia digital del Bloque PAN, quien hasta diciembre de 2024 operaba directamente desde una oficina satélite en la Colonia del Valle. Luis Barrera fue un perfil clave en las campañas políticas de alto impacto en 2018, 2021 y 2024. Su nombre, sin embargo, desapareció de los reflectores desde la derrota de su bloque en las últimas elecciones locales. Según registros de redes sociales, su última aparición pública fue el 18 de mayo, 2 días antes del crimen. Desde entonces, silencio absoluto. Su cuenta de X antes Twitter, desactivada. Su número telefónico, fuera de servicio. Su última ubicación, GPS, una torre de oficinas en Santa Fe. Luego, nada. Pero había algo más. Al ampliar el metraje en ultrarresolución y aplicar filtros térmicos al video, los peritos detectaron que Barrera no estaba solo. A 2 metros detrás de él, parcialmente cubierto por un poste, se identificó a un segundo individuo portando una carpeta azul. El patrón de comportamiento indica que se trataba de un observador táctico, cuya función habría sido verificar visualmente la ejecución del objetivo y confirmar el cumplimiento del gesto. La presencia de estos dos elementos externos, no involucrados directamente en el ataque físico pero sincronizados con el momento, revela una estructura de comando intermedia propia de operaciones encubiertas de inteligencia o crimen político sofisticado. A nivel legal, esto modifica por completo la tipificación del caso. Ya no se trata de un asesinato ejecutado por sicarios, sino de una operación planificada con mando y control externo, en el que el gesto corporal se convierte en una orden codificada. El descubrimiento del gesto quebró emocionalmente al equipo de análisis, no por su complejidad técnica, sino por su frialdad. En menos de 5 segundos, un movimiento tan humano, tan cotidiano, ajustarse una manga se volvió símbolo de muerte. Una orden disfrazada de gesto inocente, un lenguaje clandestino entre quienes juegan al ajedrez con la vida de otros. Y si esto fue una señal, ¿cuántas más se han hecho sin que nos demos cuenta? ¿Cuántas veces un guiño, una llamada perdida,
Un código de vestimenta ha marcado la línea entre la vida y el asesinato institucional. La investigación ahora se centra en localizar a Barrera. Una orden de búsqueda internacional ha sido emitida por Interpol. El edificio donde trabajaba en Del Valle fue vaciado hace 48 horas. Solo se encontró una tarjeta de presentación quemada parcialmente con una sola palabra: Avalon. ¿Es Luis Barrera solo un peón? ¿O acaso es una pieza clave en un tablero donde se intersectan el crimen organizado, las campañas políticas y los contratos públicos? La operación Tlaloc, 13 hectáreas, dejado de ser un caso de seguridad. Se ha convertido en un espejo roto donde cada fragmento revela una verdad incómoda que incluso los gestos más pequeños pueden ocultar los pactos más oscuros. La pregunta ya no es si hay infiltrados, sino cuántos están todavía operando a plena luz del día, delante de nuestras cámaras, detrás de nuestros votos. El impacto de las balas fue mortal. El parabrisas estalló en 1000 fragmentos. El sonido de la muerte quedó grabado en la memoria digital del C5. Pero entre los restos de cristal, esa constelación rota sobre el tablero de la camioneta negra de Ximena Guzmán, los peritos forenses encontraron algo que no coincidía con la narrativa oficial. Bajo la luz ultravioleta, disperso sobre el borde inferior de la ventana del conductor, apareció polvo de plomo de un calibre diferente. No eran restos de los disparos que mataron. Eran partículas más finas, más viejas, posiblemente pertenecientes a una bala de prueba o, peor aún, una advertencia fallida. Un disparo previo de marcación que no había sido reportado. Un intento de intimidación oculto tras la rutina. El análisis balístico reveló que esas micropartículas no correspondían al calibre usado en el ataque, sino a un proyectil calibre de tipo corto, común en municiones de entrenamiento o señales encubiertas. La trayectoria no fue perforante, lo que sugiere que se disparó antes del ataque real y probablemente en un contexto no violento, como una manipulación controlada. Carfuch solicitó entonces una reconstrucción completa de los últimos 15 días de movimiento del vehículo de la funcionaria. El registro GPS del sistema de flotilla gubernamental reveló un patrón inusual. El 10 de mayo de 2025, a las 14, el auto había sido ingresado para lavado y detallado en el establecimiento Autolimpia 19, ubicado en calle Ferrocarril de Cuernavaca 712. Colonia Escandón, un lugar aparentemente común pero con antecedentes ocultos. En 2022, el mismo taller había sido investigado por el área de inteligencia de la Marina tras encontrarse microcámaras espía instaladas en los ductos de ventilación de 2 vehículos diplomáticos. El caso fue cerrado por falta de pruebas contundentes, pero en círculos de inteligencia se le clasificó como punto de acceso clandestino a información vehicular de alto nivel. En esta ocasión, algo más llamó la atención del equipo de investigación. La trabajadora encargada de recibir el vehículo de Ximena, una mujer identificada como Gem Méndez, renunció sorpresivamente el mismo día 10 de mayo, tras 3 años de empleo continuo. No se presentó a su turno vespertino. Según testigos, salió con prisa cargando una bolsa de tela azul marino con un logotipo apenas. Carmen Agency oficialmente es una firma de comunicación estratégica registrada en Puebla, pero de acuerdo con documentos internos de la FGR filtrados en 2023, es en realidad una caja negra de propaganda utilizada por diversos operadores políticos para campañas digitales de difamación, manipulación de percepción y, en casos extremos, para rastreo y espionaje selectivo. Su historial está vinculado a episodios tan oscuros como la filtración de audios comprometidos en elecciones locales de Oaxaca y la creación de perfiles falsos para infiltrar grupos de activismo ciudadano. La aparición del logotipo en la escena de este crimen cambia el ángulo. El asesinato de Ximena y José no solo fue planeado como un ataque físico, sino también como parte de una narrativa construida, editada, monitoreada desde las sombras. Todo indica que el vehículo fue alterado mientras estuvo en Autolimpia 19. ¿Qué instalaron? ¿Qué observaron? ¿Cuántos datos extrajeron antes del ataque? Las preguntas aún no tienen respuesta, pero los técnicos lograron clonar el disco duro del sistema multimedia del coche y están recuperando secuencias que muestran conexiones automáticas a redes Wi-Fi ocultas, activadas brevemente mientras el auto permanecía detenido en la zona de lavado. La sensación es escalofriante. Un simple lavado de auto se transforma con el lente correcto en una operación de inteligencia, una trampa brillante disfrazada de rutina y una pieza más en el rompecabezas que Arfus ha llamado la línea invisible entre el Estado y su sombra.
Porque no se trata solo del polvo de plomo ni del nombre de una agencia oculta en una bolsa. Se trata de una red, un tejido invisible de colaboradores indirectos. Técnicos que instalan asistentes, que filtran comunicadores, que borran huellas desde una laptop. El crimen organizado del siglo XXI no siempre lleva fusil. A veces porta gafas, traje y factura. Todo con IVA. La operación Tlaloc 13 hectáreas revelado que no hay detalle pequeño cuando se trata de crimen político. Que incluso un grano de polvo puede hablar. Y que en un país donde lo visible ya no basta, la verdad comienza en lo que no se ve. Próxima llamadas bloqueadas, política, tecnología, red de medios, pero la pregunta sigue. ¿Quién tocó primero el auto de Jimena Guzmán? ¿Y por qué ese disparo de advertencia nunca fue escuchado? 21 de mayo de 2025. 1:42 a.m. Ciudad de México. Un informe reservado llegó a manos de Omar García Harfuch en la sala de análisis del código. El encabezado era simple, pero devastador. Audio reconstruido. Origen TPJF. Probable contacto con víctima o Chaisi. Dentro del archivo, un mensaje de voz interceptado, recuperado desde la unidad de respaldo del sistema de comunicación interna de Ximena Guzmán. El audio estaba distorsionado, pero una frase atravesó el ruido, como un tienes que borrar el 6. Si no, el 13 va a explotar. Silencio. Un silencio denso que no era técnico, sino institucional. Era el eco de una amenaza cifrada emitida desde dentro del Estado. La llamada se registró el 16 de mayo a las 22:17 desde un número encriptado asociado a un servidor interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No fue una llamada común. El número estaba clasificado como vía restringida electoral, reservado exclusivamente para coordinación entre áreas de seguridad informática durante procesos de conteo y transmisión preliminar de votos. ¿Por qué alguien usaría esa red para hablar con la secretaria particular de Clara Brugada? ¿Y qué significaba el 6? Una cámara, un archivo, una persona, y el 13, el día de la elección, el nombre de la operación de Harfuch o una cuenta regresiva. La frase no era improvisada, era táctica. Borrar el 6 no suena como una advertencia desesperada. Suena como una orden operativa encubierta. El 13 va a explotar. No es metáfora, es lenguaje de daño planificado. Los analistas de la Unidad Técnica de Inteligencia Electoral detectaron una correlación inmediata. El nodo 6 del sistema de monitoreo en la zona poniente del Palacio del Ayuntamiento había sido desconectado manualmente el 17 de mayo a las 3 a.m. Solo unas horas después de la llamada. Ese nodo controlaba, entre otras cosas, una cámara con visión directa hacia el acceso de personal donde trabajaba José Muñoz. Además, se halló en el backup de la tablet de Ximena una referencia a USB V-Luna. El dispositivo nunca fue encontrado. El registro indica que fue conectado por última vez el 12 de mayo en un equipo perteneciente al área de adquisiciones del gobierno central. El contenido desconocido. Solo quedó el rastro digital de una carpeta eliminada manualmente a las 14:09. Su nombre contrato Carmen Puno. Las piezas comenzaban a encajar. Borrar el 6. iCalls. Desactivar la cámara. Eliminar el USB L13. ¿Y cómo? Es el día de las elecciones o la operación Tlaloc 13. Una amenaza articulada lanzada desde adentro, entrelazando el sistema electoral, la infraestructura tecnológica y los comandos operativos. Cuando Harfuch leyó la transcripción completa, no dijo una palabra. Solo cerró el expediente y exhaló hondo. Están usando las estructuras democráticas para silenciarlas desde adentro. Fue lo único que murmuró. El caso Ximena Muñoz ya no era una ejecución selectiva. Era una respuesta institucional contra quienes sabían demasiado. Una red de silencios, permisos ocultos y servidores que hablan solo cuando el sistema colapsa. Y ahora sabemos algo más peligroso aún. No se mata solo con balas. También se mata con archivos eliminados, nodos apagados, voces distorsionadas. La operación Tlaloc 13 hectáreas cruzado el umbral. Ya no se trata de un crimen. Se trata de un sistema que usa su propia legalidad para blindar el crimen. ¿Quién dio la orden de esa llamada? ¿Quién es el 6 y qué es lo que va a explotar si no lo detenemos ahora? Este no es solo un atentado electoral. Es una guerra fría tecnológica disfrazada de democracia. 20 de mayo de 2025. 23:45 horas. En la sala de crisis del Búnker Federal de Inteligencia, las luces se atenúan. Frente a una pantalla de 72 pulgadas,
Omar García Harfuch traza con un marcador rojo la estructura del rompecabezas que lleva días armando. Una figura dividida en 3 niveles, como un diagrama quirúrgico del crimen político moderno. Arriba ordena, en el medio facilita. Abajo ejecuta. No es un organigrama oficial. Es un mapa de poder paralelo donde la democracia queda en manos de estructuras que no se eligen por voto, sino por conveniencia, chantaje o miedo. Primero ordena. En la cúspide, Harfuch sitúa a 2 figuras políticas no identificadas aún, pero vinculadas directamente al uso de canales restringidos del TPJF. Uno de ellos, según las triangulaciones telefónicas, estuvo en contacto directo con Jimena Guzmán una semana antes del asesinato. No dejaron rastro financiero, pero sí digital. Una conversación encriptada y una orden borrar el 6. Ellos no aprietan el gatillo, pero deciden quién debe desaparecer para mantener el equilibrio del sistema. Segundo, facilita. En el centro del diagrama, un bloque azul claro representa a los operadores financieros. Aquí aparecen nombres vinculados a empresas fachada con domicilio en Polanco, Guadalajara, y una firma en Panamá. Estas entidades, bajo análisis de la UIF, movieron más de 113 millones de pesos en los últimos 3 meses hacia contratos de consultoría estratégica y reingeniería digital. Uno de los depósitos más recientes fue interceptado en una cuenta a nombre de una ex empleada de la agencia Carmen, ahora fugitiva. Ellos no matan, pero pagan, justifican y lavan los rastros. Tercer ejecuta. Abajo, en color rojo, está el brazo armado. Aquí están los operadores tácticos. Los que caminan, se acercan al vehículo, ajustan la manga y disparan el nombre que ya conocemos. Luis Barrera, exdirector de campañas digitales del bloque Pampri, ahora desaparecido. Y junto a él, 3 alias aún en Aná el Flaco del Metro, Sombra, 13 y Alazán. Estos son los engranajes que ejecutan la violencia que otros planifican y financian. Cuando el mapa se completa, Harfuch lo contempla durante largos segundos. Es un espejo, y lo que devuelve no es reflejo de justicia, sino de complicidad institucional. No se trata de un cártel aislado. Es un sistema híbrido político-financiero operativo. Un modelo de crimen estructurado que opera desde oficinas limpias con wifi corporativo, lenguaje técnico y acceso directo a los mecanismos del Estado. Sobre la pizarra, en letras rojas, Harfuch escribe 3 palabras. Deciden, conectan, ejecutan. Y debajo, en mayúsculas negras, subraya una sola frase. Faltan 2 nombres y están más cerca de lo que parece. Lo que este diagrama revela no es solo la ingeniería de un crimen. Es la radiografía de un país donde las instituciones conviven peligrosamente con operadores ocultos. Donde lo político, lo tecnológico y lo violento se funden en una sola ecuación. Y lo más perturbador no es lo que falta descubrir, es lo que ya sabíamos. Pero nadie se atrevía a poner sobre la mesa que en México los crímenes más complejos no se cometen en callejones, sino en juntas cerradas, respaldados por pantallas, abogados y contratos bien redactados. La operación Tlaloc 13 hectáreas ha alcanzado una etapa que deja el crimen organizado del siglo XXI. Ya no necesita sicarios visibles. Necesita arquitectos, programadores, consultores y a veces, solo un silencio estratégico desde una institución clave. Ahora la cuenta regresiva no depende de balas. Depende de cuántos nombres más saldrán a la luz y cuántos otros aún están sentados en el poder mientras observan este mismo mapa en silencio. En la penumbra de la sala de estrategia, mientras los monitores seguían proyectando los últimos cruces telefónicos y movimientos financieros, un sobre Manila fue deslizado discretamente sobre la mesa frente a Omar García Harfuch. Sin remitir